¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección número 8 de la parte del domingo. Ahora estaremos transmitiendo el repaso de la lección en el horario del capítulo diario. El capítulo diario estará por la parte de la tarde como a las 7 de la noche en horario del centro de México. 7 en la noche nos vemos en el capítulo diario del programa de Arribados por su Palabra. Estamos en esta mañana acá haciendo un pequeño cambio de planes. En las mañanas estaremos dando un breve repaso de la escuela sabática. Suscríbete al canal y también comparte. Hoy entonces domingo, ya estamos en la parte del domingo 17 de mayo. Muy bien, dice, solo dame una señal. Vamos a resumir de una forma tan práctica estos en la parte del domingo con 4 puntos que los vamos a comentar en un momento. Se los doy, ahí aparece. La fe no depende de señales visibles, número 1. Número 2, Dios ya nos ha dado suficientes evidencias. Número 3, la oración fortalece nuestra confianza. Número 4, Dios responde según su voluntad. Son 4 puntos resumiendo la parte del día domingo. Dame una señal. Vamos a orar y entonces vamos a ir analizando los 4 puntos para este día. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener fe y mantener nuestra mirada en tus promesas, en lo que tú has dejado escrito para que nosotros conozcamos más de ti. Danos tu bendición, bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el primer punto entonces es: la fe no depende de señales visibles. Siempre el ser humano es incrédulo y quiere siempre comprobar y ver señales, tocarlo. Siempre el ser humano es dado a pedir señales. Así que no es novedad. Pero en cuanto a la palabra del Señor, en este primer punto, que aunque la generación pedía señal en el tiempo de Jesús, la fe no depende de señales visibles. ¿Por qué? Porque Dios desea que aprendamos a confiar plenamente en Él, aunque no veamos milagros extraordinarios. La verdadera fe permanece firme aún en medio de la duda. Por eso Juan habla acerca de lo que Jesús hizo, y a pesar de que Jesús hizo tantas señales, aún no creían. Entonces dice San Juan 20, 30 y 31, el texto que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tantas señales que Jesús hizo, pero el pueblo de Israel no creyó, no lo aceptó. Pedían señales, pero no aceptaban las señales. Entonces, Dios nos ha pedido también a nosotros que nuestra fe no depende de señales visibles. La palabra de Dios fue escrita y nosotros creemos por fe que Él escribió, o que Él estuvo inspirando a los profetas para que se escribiesen todas estas grandes señales que han pasado y las que existen, lo que Mateo 24 habla acerca de las señales que estamos viendo a través de las generaciones. Número 2, Dios ya nos ha dado suficientes evidencias. ¿Por qué suficientes evidencias? Porque en Mateo 24 habla acerca de las señales que estamos viendo, lo estamos palpando y se están viendo tal como Él lo ha enseñado. Hay suficientes evidencias y Dios nos la ha dado. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia nos habla de todos esos eventos grandiosos que Dios hizo, como por ejemplo la creación. También habla acerca del poder de Dios en el pasado con su pueblo. Y entonces muchas veces nosotros queremos buscar nuevas señales olvidando lo que ya hemos recibido. Y una de las señales que nosotros vemos ahí en Mateo 24, pues podemos repasar completamente este capítulo, claramente habla acerca de que tenemos suficientes evidencias de creer en el Dios Todopoderoso. Cómo Dios ha guiado a su pueblo a través del tiempo. Cómo Dios ha conducido a través del tiempo
a su pueblo. En la época de Jesús la gente quería señal de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. A pesar de que habían sido testigos de muchas señales, ¿qué les dijo Jesús? Ahí les dijo, Marcos capítulo 8, versículo 11 y 12 nos presenta estos textos. Vinieron entonces los fariseos, comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea, pedían señal pero para tentar, no para creer y confiar en la palabra o confiar en el ministerio, en el evangelio de Cristo. Gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Por qué no se le quería dar señal? Porque no querían para el aprendizaje, sino solamente para entorpecer el ministerio de Cristo Jesús. Entonces, por eso ya tenemos suficientes evidencias. Si tú quieres otra señal, otro tipo de señal, no sé qué tipo de señal a veces pedimos o queremos, tenemos señales tan claras en la palabra del Señor y tenemos que aprender a creer en Dios, no para nuestro beneficio personal como los judíos, como los fariseos estaban pidiendo, para tentar solamente, no para creer, sino para provocar. Así que, número uno, la fe no depende de señales visibles. Tenemos que aprender a creer en Dios, en su palabra, aunque no lo veamos, tener la plena seguridad en Él. Entonces, número dos, Dios nos ha dado suficiente evidencias a través de la historia y en forma especial Mateo 24. ¿Cuántas evidencias de las señales hay en Mateo 24? Entonces, número tres, la oración fortalece nuestra confianza. Tenemos que aprender a orar. ¿Y cómo va a fortalecer nuestra confianza? A través del estudio de la palabra del Señor. Fortalece nuestra relación con Dios. Nos ayuda a depender menos de emociones o señales externas y más de las promesas del Señor. La oración. Entonces, queremos aprender a confiar en el Señor, pues orando y estudiando su palabra. Entonces, la fe fortalece nuestra confianza en la palabra del Señor. ¿Y cómo se desarrolla la fe? A través del estudio de la palabra del Señor. Y número cuatro, Dios responde según su voluntad, no como la nuestra, según la voluntad del Señor. Así que aquellos pedían señal. Jesús no le contestó en ese momento, no les doy señales, porque tantas señales que Jesús había hecho y no creían. Jesús resucitó muertos, Jesús limpió leprosos, Jesús sanó enfermos, levantó paralíticos, dio vista a los ciegos. Las señales están allí y pedían más señales. Así que la oración fortalece nuestra confianza y Dios responde según su voluntad. No siempre recibimos la respuesta que esperamos, pero Dios sabe lo mejor que es para nosotros. Entonces, las señales que los judíos necesitaban, estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino una renovación espiritual. Eso es lo que necesitamos muchas veces cuando no creemos, tenemos un corazón incrédulo. Tenemos que caer de rodillas y pedirle a Él y tener esa renovación espiritual para creer en su palabra y confiar en su palabra. Entonces, Jesús ha dejado suficientes señales. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no lo estás viendo. La convicción de lo que no se ve. O sea, esperas con seguridad. Aunque tú no lo estás viendo, tienes la plena seguridad de que lo vas a recibir o crees en Él. Y tenemos que aprender a confiar. Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Ya nos ha dado muchas razones para creer. Sin embargo, siempre hay lugar para la duda a pesar de estas razones. La clave es centrarse en lo que consolida la fe
y no en lo que genera las dudas. Entonces hay un comentario acerca del espíritu de profecía. Antes de leer el comentario del espíritu de profecía, vamos a repasar los 4 puntos que encontramos en la parte del domingo. Dame una señal. Número 1, la fe no depende de señales visibles. Número 2, Dios ya nos ha dado suficiente evidencias de su poder. La oración fortalece nuestra confianza. El 3. 4, Dios responde según su voluntad. Así que no pidas señal, no pidas, dame una señal, Señor. Están allí en la palabra de Dios. Sino lee Mateo 24. Dios expresa plenamente las señales. Entonces hay una parte aquí que quiero compartir con usted. Como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdad agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él, y exclamó: no te dejaré si no me bendices. Es un ejemplo de fe, un ejemplo de confianza, una seguridad en confiar en el Salvador. Las palabras de este hombre que se aferró: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él no necesitaba pedir más señales. Él sabía que podía resucitar. Él sabía que podía sanar enfermos. Él conocía todo. Así que, hermano querido, no necesitamos seguir pidiendo más señales. Lo que necesitamos es una renovación de fe y confiar plenamente en su palabra. Que Dios te bendiga, y vamos a pedirle a Dios que nos dé la fe y la certeza en su palabra. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a mantener nuestra fe y nuestra confianza en ti y esperar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a creer lo que ya está escrito en tu palabra y de las señales que has dejado de que tú vienes pronto. Danos de tu bendición en Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana.